Hola, estimados estudiantes, espero que se encuentren muy bien junto a su familia y seres queridos. En este video vamos a ver funciones lineales solas. Existen dos tipos de funciones, lineales y lineales afín. ¿Ya? Vamos a recordar un poquito la definición de función. Por eso puse un ejemplo que lo voy a explicar de ahí. Una función en matemática es el término usado para indicar una relación o correspondencia entre dos o más cantidades. Para que lo entiendan mejor, acá hay imágenes de 4 personas y a cada persona le corresponde solamente un peso en kilogramos, ¿ya? Si lo ven. Por lo tanto, el conjunto A tiene un solo valor o correspondiente al conjunto B. Esa es una función. Lo relacionamos, como lo ven aquí en la imagen, con una máquina, ¿ya? Este caballero pesa 103 kilos, esta niña 19 kilos. Ahora, esta persona no puede tener dos valores acá, pero sí pueden los 4 pesar la misma cantidad. Ahí hay que tener cuidado. El primer valor se llama X y el segundo valor que obtengo al pasar por la máquina, o en este caso por una pesa, voy a tener el valor de Y o Y. Para que les quede más claro, ¿cierto? Como les explicaba adelante, una función al valor de X le corresponde un solo valor del valor Y, ¿ya? La primera variable se llama variable independiente, que se asigna a la letra X, y la segunda variable se llama variable dependiente, que se le asigna a la letra Y o Y. ¿Cómo expresamos una función? Una función siempre se denota con el término f de x. ¿En función de qué trabajo yo? De x. ¿Ya? Se lee f de x. Ejemplo para que quedemos más claros. En la función del doble de un número, ¿cómo lo expresaríamos? F de x y el doble es 2. El número no lo conocemos, quedaría 2 veces x. En este caso, el doble de 3, si conocemos que 3 es el doble de 3 es 6. ¿Ya? ¿Cuál sería la variable independiente? 3. Lo metí a la máquina y lo multipliqué por 2 porque es el doble. Es como que lo metí a una máquina y esa máquina lo multiplicó por 2. ¿Ya? Cuando nosotros que nos piden modelar qué hice en esta función, ahí está expresado. El valor de la variable, el valor que me dan, lo multipliqué por 2 porque es el doble. O también lo puedo poner así. F de x es igual a 2 veces el valor de x, que es lo mismo. Aquí puse el por para indicar que multiplico, pero no está malo si yo no pongo el por, porque dice doble, multiplícalo por 2, y una letra con un número siempre se están multiplicando. Así que ustedes pueden modelar una función, por ejemplo, el triple de 5. ¿Cómo lo modelo? F de x es igual a 3 por 5. ¿Ya? Si x vale 5, 3 veces 5 es 15. Si x vale 2, 3 veces 2 es 6. Así se va modelando una función. Algo bien importante en una función lineal. Primero, como le explicaba, esta es la variable independiente y aquí está el modelamiento gráfico o algebraico, ¿ya? Donde f de x es igual al valor que yo voy a dar que multiplique, ¿cierto? Al valor de x. Si yo digo que es 3, 3 por el valor que asume x. Si es 8, 8 por el valor que asume x. Ahora, aquí hay que tener cuidado que en la gráfica una función lineal sola, no afín, ¿no? Siempre va a pasar en el plano cartesiano o en el gráfico por el punto 0 con 0, porque si yo no compro, no gasto, para que lo puedan entender. Recordar también que en el plano cartesiano tenemos el eje X, que es la horizontal, y el eje Y o Y, que es la vertical. Para hacer la gráfica de una función, este es el modelamiento. Si compro un helado y vale 100 pesos, 1 por 100, 100. Si compro 2, 2 por 100, 200. Si se recuerdan anteriormente en octavo,
va en séptimo, en sexto, vieron lo que era proporción directa, es lo mismo. Si quiero hacer un queque, y ocupo 3 huevos. Si hago 2 queques, 6 huevos. Ahí lo voy multiplicando. Es la relación de una proporción directa, para que les quede más claro. Como les decía, recordar que una función lineal se modela o se expresa algebraicamente así, y que siempre al graficarlo en el plano cartesiano pasa en el punto de origen, se llama, que es la coordenada 0 con 0. Para que les quede más claro aún el concepto de función, vamos a ver este ejemplo. Yo coloco en la máquina 1000 pesos y voy a obtener una bebida. ¿Qué hizo la máquina? Yo al introducir los 1000 pesos me entregó una bebida. Siempre la función se debe relacionar con lo que hace dentro de la máquina. Si pongo 2000 pesos, ¿qué voy a obtener? ¿Una bebida? No, porque todas valen 1000 pesos. Se supone que en ese trabajo estoy trabajando una función, ¿cierto? Proporcional. Por eso hablo de proporción. Una bebida, 1000 pesos, con 2000 pesos, 2 bebidas. ¿Ya? Ahí está la explicación. Es como la función es la relación de la proporción directa, y siempre cuando le hablan de función es como, ¿qué pasa si yo pongo en la licuadora 2 huevos y 2 cucharadas de harina? Al ponerlo a moler va a salir una masa. Entonces, ese es el resultado. Este se va a llamar X, que si yo no, que es la variable independiente. Si no pongo dinero, no voy a tener bebida. ¿Ya? Y esta es la variable Y. ¿Cuál es el resultado que obtengo al introducir el billete en la máquina? Una bebida. Si introduzco 2000 pesos, voy a obtener, al meterlo a la máquina o introducirlo para que suene mejor, 2 bebidas. ¿Ya? Entonces recordar que el dinero es la variable independiente, ¿cierto? Y el número de bebidas es la variable dependiente. ¿Qué significa dependiente? Que depende de lo que yo coloque en la máquina, es el resultado que voy a obtener acá. Acá, veamos. Como le explicaba al principio, una función siempre va a tener una variable independiente y una dependiente. Si se dan cuenta acá, Ángela, Pedro, Manuel, Adrián y Roberto le dijeron cuánto pesaban cada uno, el peso específico. 55 kilos, 88, 62, 88, 90. Ustedes me podrían decir, pero acá hay 2 personas que pesan 88, pero no es la misma persona. ¿Ya? Recuerden que en una función a la variable x le corresponde un solo valor de la variable y, pero la variable y puede tomar todos los valores de la variable x. En castellano, para que lo entiendan, Adrián pesa 88, ¿cierto? Y Pedro 88. O sea, Adrián y Pedro podrían pesar lo mismo, pero no son la misma persona. No puedo decirlo al revés, Pedro pesa 88 y a la vez 55. ¿Ya? Al valor de X le corresponde un solo valor del conjunto Y. Si yo pongo a la máquina 2 huevos, con las 2 de harina voy a tener una masita. Si pongo 4 huevos y 4 de harina, la masita va a ser distinta, para que les quede más claro. Aquí vamos a ver la gráfica de un diagrama sagital. Ya, ¿qué consiste esto? Aquí hay una función que dice que el valor de la x, que es esta, la eleve al cuadrado. Ya vimos potencia cuadrada, por eso la pasé antes. Es decir, que 1 al cuadrado. ¿Qué significa? Que 1 por 1. ¿Cuánto es 1 por 1? 2. Después que eleve el 2 al cuadrado, 2 por 2, 4. 3 por 3, 9. No es 3 por 2. Recuerden que el exponente me indica las veces que multiplico el número. Por tanto, ahí están los resultados. 4 por 4, 16. ¿Qué realicé aquí? ¿Qué hizo la máquina? Aquí, entre medio había una maquinita. Puse el 1 y lo elevé a 2. Por lo tanto, dije 1 por 1 es 1. Introduje el 2 a la máquina y dije 2 elevado a 2. 2 al cuadrado. 2 por 2, 4. Introduje el 3 y dije 3 por 3 es 9. Ya. Después puse en la máquina el 4 y dice que lo eleve a 2. 4 elevado a 2 o al cuadrado es 4 por 4, 16. Ya, si se dan cuenta aquí, este tiene correspondencia con Y
con un solo valor. No puede ser 1 con 1 y 1 con 4. Para que les quede claro, el diagrama, siempre X le corresponde un solo valor de Y. ¿Ya? Vamos a ver otro ejemplo. Miren, dice que el valor de 500 lo multiplique por X. En este caso, X vale 1. 1 por 500 es 500. Después yo lo pongo a la máquina y digo 2 veces el valor de X. ¿Cuánto en este caso? 2 por 500. Vamos viendo. 1 por 500. Esta es la variable independiente, esta. Dice que X asume esos valores. 1, después asume el valor de 2, 2 por 500 es 1000, después asume el valor de 3, 3 por 500 es 1500, y 4 por 500 es 2000. Ejemplo de la vida cotidiana. Miren, esto está en la guía. Una compañía telefónica cobra 100 pesos por minuto en los teléfonos de prepago. Entonces, en 2 minutos cancelo 200. Así sucesivamente. ¿Cuál es el modelamiento de la función? F de X es igual a 100 por X. ¿Qué significa esto? Para que les quede más claro. X va a ser el número de minutos. Y 100 va a ser el valor que pago por cada minuto. Si X vale 1 minuto, voy a pagar 100 pesos. Miren, ahí está. Si X vale 2 minutos, voy a pagar 200 pesos. Si X asume el valor de 3 minutos, 3 por 100, 300. Si X asume el valor de 4, 4 por 100, 400. Si X asume el valor de 5, 5 por 100, 500. Y como les decía, si no llamo nada, gasto 0 y ahí pasa el punto de origen. 1 minuto 100, 2 minutos 200, 3 minutos 300 y así sucesivamente. Recuerden, y esto es importante, detengan los videos, que una función lineal siempre forma o se hace o se puede trazar una línea recta. ¿Ya? No hace una curva así, sino que siempre una línea recta. Y lo otro importante, que la función lineal siempre pasa por el punto de origen. No así la función afín. ¿Ya? Espero que les quede claro. Esto es muy parecido a la proporción directa. Nos vemos entonces en el próximo video, donde tomaremos el tema de lo que es función afín. Un abrazo a la distancia, cuídense mucho y nos vemos. Chaito.